llevaste del Señor una red de pescador, el cayado del pastor y el sagrado ministerio del amor. Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos sean a esta transmisión especial que Suyapa Medios ha preparado para que juntos celebremos los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II, Karol Wojtyła, nacido en Wadowice, precisamente un día como hoy de 1920. Y tenemos el gusto de compartir en este momento este espacio y, como ya lo hemos dicho, extra cámaras, lo vamos a dejar hablar muchísimo, porque él es el que mejor tiene experiencia de él. Está conmigo el señor cardenal, su eminencia reverendísima, don Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quinto arzobispo metropolitano de esta arquidiócesis, a quien tuvo que ser el Papa San Juan Pablo II que lo ratificara después de 2 papas, porque lo había elegido Pablo VI, se murió Pablo VI. Tuvo que venir Juan Pablo I y lo ratificó, se murió Juan Pablo I, y entonces hubo que esperar octubre de ese 1978 para que lo ratificasen. Eminencia, obispo auxiliar nombrado por San Juan Pablo II, también nombrado arzobispo de esta arquidiócesis por San Juan Pablo II, creado cardenal por San Juan Pablo II. Y, hombre, usted tiene más experiencia de hablar de él, usted puede hacer la biografía. El cardenal Rodríguez y San Juan Pablo II. Oiga, la vendemos, eminencia. ¿No le parece? Ya podemos ya de una sola vez patrocinar aquí. Eminencia, bienvenido. Bendito sea Dios. Muchas gracias. Y claro, es una emoción muy grande, porque a mí me ha tocado vivir muy de cerca con un santo de la Iglesia Católica. Que de hecho, él ha creado más de la mitad de los santos de la Iglesia. A lo largo de todo su largo pontificado, hombre, si son 26 años y 5 meses, ha creado la mayor cantidad de beatos y la mayor cantidad de santos de la historia de la Iglesia. Para que vean por qué, según lo relataba el señor cardenal en alguna ocasión, el Papa decía es que la santidad es la clave y en cada pueblo debe haber un modelo. Quedamos en deuda, ¿verdad, eminencia? Que no se logró crear un santo de parte de Honduras. Pero los tenemos de camino. Claro. Los tenemos de camino. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra transmisión con una nota precisamente que hace la síntesis biográfica de lo que fue San Juan Pablo II. Cuando les digo que hace una síntesis es que es casi imposible, oigan. Por eso el apelativo, que el que está de aniversario de muerto mañana, nuestro querido Danilo Aceituno, viene muy bien. San Juan Pablo II, magno, por la magnitud de su pontificado. Veamos esta nota biográfica. Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II desde su elección el pasado octubre de 1978, nació en Polonia, en una ciudad pequeña cerca de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de 3 hermanos. La muerte de su padre le causó un profundo dolor. Las lecturas de San Juan de la Cruz, que entonces buscó como consuelo, y la heroica conducta de los curas católicos que morían en los campos de concentración nazi, fueron decisivas para que se decidiera a seguir el camino de fe. En 1942 inició su formación sacerdotal. En 1948 volvió a Polonia y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII obispo titular de Olmi y recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de ese mismo año en la Catedral de Babel. Tendrá una activa participación en el Concilio Vaticano II, donde participó especialmente en las comisiones responsables de elaborar la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. El Papa Pablo VI lo consagró arzobispo de Cracovia y fue nombrado cardenal el 29 de mayo de 1967. Tras la muerte del Papa Juan Pablo I, el 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyła fue escogido como el nuevo Papa a la edad de 58 años, adoptando el nombre de Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde resultó herido por un disparo de un terrorista turco. También el 13 de mayo de 1982 sufrió un intento de atentado en el santuario de Fátima durante una visita a Portugal. Sin embargo, el pontífice continuó con su labor evangelizadora, visitando incansablemente numerosas regiones, en especial los países del tercer mundo de África, Asia y de América del Sur. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de este evento celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además,
Su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los Encuentros Mundiales de las Familias, inaugurados en el año 1994. Conoció actuales santos como Santa Teresa de Calcuta y San Arnulfo Romero. Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000. La última aparición pública de Juan Pablo II fue el 30 de marzo de 2005, cuando se asomó a la ventana de sus aposentos para bendecir a los fieles. Murió a las 9:37 hora local del 2 de abril del 2005. Su pontificado fue uno de los más largos de la historia de la Iglesia, durando casi 27 años. Eminencia, ¿qué siente usted cuando mira todo eso? Mucha emoción. A lo mejor se me van a salir algunas lágrimas. Verdaderamente haber convivido con un santo y haberlo visto a lo largo de todos esos años. Yo tuve la suerte que lo conocí en 1980, cuando vino al Brasil para celebrar los 25 años del CELAM. Y en ese tiempo yo tenía ni 2 años de ser obispo y era el delegado de Honduras para el CELAM. Y entonces, cuando después de su discurso nos acercamos para saludarle, nos dijo, ¿y no saben cantar? Y claro, yo le dije que sí. ¿Qué quiere que cantemos, santidad? El pescador, me dice. Y yo decía, el pescador no será una cumbia que hay muy bonita que dice el pescador de mi tierra. No, dice, el pescador que ha venido a la orilla. Y entonces se trataba pues del pescador de hombres, se le cantó precioso. Pero resulta que cuando viene aquí a Centroamérica en el 83, estaba en San Salvador, en un gimnasio lleno de religiosos y religiosas, y él pide otra vez cantar. Y entonces empieza todo mundo a cantar, y él también cantaba en el micrófono. Y a un cierto momento ya estaban de acuerdo. Todos se quedaron callados y lo dejaron solito cantando. Me parece que aquí lo tienen. Vamos a ver. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Es verdaderamente emocionante escucharlo. Me parece que estoy al lado de él ahí, escuchando esa voz tan llena de amor y de entusiasmo. Y su mirada, Eminencia, la mirada del Santo Padre cautivaba, porque a uno lo quedaba viendo fijo. Cuando a uno le saludaba, yo tuve la gracia por usted, porque estaban en visita de Límina los señores obispos en el 2001, en diciembre, el 4 de diciembre del 2001, tuvimos la gracia de concelebrar con él ahí en su capilla privada. Y me acuerdo que al final, como yo había quedado de monaguillo, que ahí me había dejado el cardenal Givich de monaguillo de él, entonces cuando salgo yo quedé después de ustedes, después de los obispos, entonces a mí me tocó ir a saludarlo primero. Y usted estaba presentándonos. Y me acuerdo que cuando llego yo, él ya evidentemente su Parkinson y todo le hacía más rígida, pero su expresión eran los ojos, increíble. Y me acuerdo que cuando le doy la mano y me da un rosario, que ahí lo tiene mi mamá, porque evidentemente me lo quitó, yo tengo que decirlo, que la verdad es la verdad. Pues el tema es que cuando le doy la mano, usted le dice, el padre Juan Ángel es estudiante aquí en Roma. Y entonces me queda viendo y me dice, estudiante, santidad, hacemos el esfuerzo. Y entonces se notó que él se quería reír, evidentemente por la dificultad. Pero aquí en Honduras tenemos no solamente los recuerdos, no solamente las fotografías, no solamente tanta cosa linda que nos dejó en el 83 y tantos otros gestos que ha tenido para con Honduras el Santo Padre San Juan Pablo II. Tenemos las reliquias de San Juan Pablo II que están precisamente aquí en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. Así que vamos con una nota que ha preparado precisamente el director de Suyapa Medios, don Carlos Ramos, con el rector de la Basílica, el padre Carlomagno Núñez.
Eminencia, Padre Juan Ángel, y es que definitivamente en la arquidiócesis y en la iglesia en Honduras nos debemos de sentir muy afortunados, ya que también contamos con algunas reliquias de San Juan Pablo II en nuestro país. Y me acompaña el vicario general de la arquidiócesis de Tegucigalpa y rector de la Basílica, el Padre Carlomagno Núñez, para que nos hable de estos tesoros, al final de cuentas, Padre, que tenemos en la arquidiócesis. Buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días a su eminencia y al Padre Juan Ángel y a todos ustedes, queridos hermanos, que nos ven a través de Suyapa TV. Efectivamente, estamos aquí, Carlos, en este lugar, la capilla del Santísimo de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. En aquel momento, cuando San Juan Pablo II vino aquí a Honduras y presidió la misa eucarística mariana para todo Centroamérica en la plaza de la Basílica de Suyapa, este fue el lugar donde él se revistió, que se utilizó como sacristía en aquel momento, solo para el Papa. Entonces, en este lugar, donde hoy es la capilla del Santísimo de la Basílica, San Juan Pablo II se revistió. En este lugar donde estamos, aquí estuvo el santo, el Papa, que le tocó que aplicar el Concilio Vaticano II en el mundo, el gran Papa viajero, el Papa peregrino, el Papa que derrumbó muros. Ese fue San Juan Pablo II. También con motivo de la beatificación del Papa San Juan Pablo II, la sede apostólica repartió algunas reliquias a personas especiales. Y ha llegado a nosotros, a esta basílica, esta reliquia de San Juan Pablo II, que consiste en unos vellos de San Juan Pablo II, un pedacito de hueso y un pedacito también de su vestidura. Es una reliquia de primer grado, ya que contiene parte del cuerpo de San Juan Pablo II. Esta reliquia se conserva aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa y está a la veneración pública. También quiero decirle, Carlos, que en el Museo de la Catedral Metropolitana se conserva también un solideo de San Juan Pablo II y varios documentos firmados por el santo. También hay un cáliz que Monseñor Héctor Enrique Santos conservaba, que fue un cáliz que trajo de regalo aquí a Honduras con motivo de la misa aquí en la plaza de Suyapa, y está en el Museo de la Catedral Metropolitana, en el Museo Centenario. En la parte de arriba de aquí en la Basílica también hay un pequeño museo y ahí hay unos documentos originales, sobre todo con motivo de felicitaciones del cumpleaños de Monseñor Héctor Enrique Santos. El Papa siempre mandaba cartas manuscritas por él, o al menos escritas en máquina, pero la firma original. Conservamos varias firmas de San Juan Pablo II, de cartas que enviaba a Monseñor Héctor Enrique Santos. También el cardenal conserva su bula pontificia de creación de cardenal con la firma original de San Juan Pablo II y varios objetos regalados por el santo a los obispos, y el cardenal los conserva con alegría. Debemos de sentirnos orgullosos como feligresía, Padre, de haber tenido la visita de un Papa, la única visita que hemos tenido de un Papa y también de un santo. Así es, y precisamente en este lugar de la Basílica de Suyapa, aquí tuvo encuentro con los religiosos, con los seminaristas, con los sacerdotes, con los enfermos, y también en la plaza frente a la fachada, él presidió la misa. Eso es un regalo único que tenemos pues aquí, y lo atestiguan las fotos que ustedes están utilizando hoy de fondo de este día especial en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Bien, agradecemos al Padre Carlomagno Núñez, vicario general de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y también rector de este imponente templo en honor a Nuestra Señora de Suyapa. En este centenario, en donde recordamos a San Juan Pablo II, regreso con ustedes a los estudios. Escuchando al Padre Carlomagno me venía a la mente aquello que dijo el cardenal Wyszynski cuando fue elegido como papa. Eligieron un papa mariano, porque si hay una característica de él, es que era mariano. Y cuando escuchamos su homilía aquí, en el 83, eminencia, es un tratado realmente sobre la relación de la mujer, del valor de la mujer y el valor de la Virgen como mujer y madre.
Realmente una cosa preciosa. Pero yo escuchaba hoy en la mañana al Santo Padre, no sé si usted tuvo la gracia ya de escuchar la homilía del Papa Francisco, que ya reveló el secreto del asunto de que siempre dice 3 cosas. Dice, los jesuitas siempre decimos 3 cosas. Y entonces nos dijo, claro, las características vistas desde la perspectiva de él, también siendo Santo Padre, siendo Papa. Oración, cercanía a la gente y sobre todo la justicia. Y el Papa hizo una combinación ahí linda, justicia misericordiosa y misericordia justa. Qué lindo. ¿Y usted cómo haría para resumir? Usted no es jesuita, usted es salesiano, entonces está un poco más complicado, pero ¿cómo haría para sintetizar usted el pontificado de él? Lo que dijo el Santo Padre hoy es precisamente la mejor síntesis, que yo la agruparía toda en un misionero incansable desde el primer día hasta el último, porque también en su muerte tengo anécdotas. Yo no tuve la dicha de estar ahí, pero sé de primera mano de Arturo Mari, que fue el fotógrafo oficial y una persona que es tan cercana y tan querida por el Papa, que lo mandó a llamar el Papa ya agonizando y le dijo, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Arturo Mari, que pues recibió la bendición nupcial de San Juan Pablo II, él lo casó y tiene el único hijo que tiene, que es sacerdote. Vea qué lindo. Así que verdaderamente son cosas preciosas. Y el Santo Padre muriendo, y muriendo en medio de muchos dolores, porque lo que tenía era una infección séptica, ¿verdad? Y sus manos inflamadas con mucho dolor, y sin embargo en una gran paz, pensando en todos. Una cosa preciosa. Sí, realmente, Eminencia, cuando en el 78, en el momento en el que él es elegido, estábamos todos, bueno, yo recuerdo porque yo soy también yo recuerdo haber escuchado en las misas pedir por el Papa Pablo VI, porque estaba muy pequeño yo, pero la muerte de Pablo VI fue un dolor muy grande, sin duda que sí. Y bueno, fue el día de la transfiguración, o sea que todavía era más significativo. La elección del cardenal Luciano Albini y luego la muerte tan rápida. ¿Cómo lo sintió usted? Usted en ese momento usted estaba en aquello lo acababan de elegir obispo auxiliar y ¿cómo lo sintió usted? Yo estaba guardando el secreto pontificio, porque a mí me comunicaron mi nombramiento en febrero de 1978, pero yo supliqué que publicaran el nombramiento hasta octubre. Estaba yo rector del seminario salesiano y apenas estábamos empezando el segundo semestre y entonces no hallábamos quien pudiera sustituirme. Entonces pedí y me lo concedieron. El 6 de agosto muere San Pablo VI y yo estaba en una reunión del Consejo Provincial Salesiano. Cuando el provincial nos lo dijo, yo sentí una tristeza, un dolor muy grande, pero le dije, Señor, tal vez me puedes dejar en libertad. ¿Para qué lo hice? Porque vino Juan Pablo I y confirmó mi nombramiento. Y cuando muere Juan Pablo I, yo estaba para empezar la misa en el seminario salesiano. Y también hice la misma oración. Pero ¿qué va? Vino San Juan Pablo II, el 22 de octubre comenzó a ser pontífice y el 28 me nombró a mí, obispo auxiliar de Tegucigalpa. Y esa sensación, Eminencia, o sea, porque usted fue ratificado por 3, pues, o sea, ya para que amarre, ya era más, no se podía más. Yo digo, la tercera es la vencida. Y usted nos contaba que el primer encuentro que tuvo con él fue en Brasil, en el 80. Sí, precisamente. Y eso fue en un estadio, en la misa que se celebró. No, ya fue en la casa de Sumaré, en una colina de Río de Janeiro, que es la residencia del arzobispo, o era por lo menos. La convirtieron en una casa de ejercicios espirituales y ahí estábamos hospedados. De modo que ahí pues fue donde por primera vez lo encontré. Fue muy rápido. Y después, en 1983, me toca mi visita a Límina, la primera,
cuando yo estaba de administrador apostólico de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Y también ahí hay una cantidad de anécdotas, pues yo entro a la biblioteca donde él recibía y me dice, un obispo joven, pero que tiene mucho trabajo, siéntese. Y me senté al lado del escritorio y él tenía un mapa de Honduras y estaba señalándome la diócesis de Copán. Y me dice, cuénteme cómo están los refugiados salvadoreños. Okay. Estaba al tanto de todo y si se recuerdan en aquel momento, pues era uno de los problemas agudos que teníamos. A mí me conmovió y conversamos con una libertad, yo diría, que es inolvidable para mí esa primera visita de Límina. Si mal no recuerdo, yo tuve 5 visitas a Límina con él. Imagínese. Así que fue algo extraordinario. Pero es que el Santo Padre sí se notaba esa conciencia, llamémosle así, de pastor, de estar pendiente de todo y de todos. A mí me impresionó ahí precisamente en la capilla privada que en el reclinatorio él rezaba sobre recortes de periódicos. Sí. Eso era lo que tenía ahí y eran recortes de periódico, lógico, de tragedias, de situaciones humanas muy difíciles y él con la dificultad eminencia de poderse levantar, parar, hincar en ese momento y con los codos puestos sobre eso, orando sobre eso. Y nosotros estuvimos ahí, usted y bueno, y los señores obispos, óigame, estuvimos por lo menos unos 15 minutos antes de que empezara la misa y él ahí, en silencio, orando. Por eso cuando hoy decía el Santo Padre, a mí me encantó cuando dijo, la primera cosa que yo subrayaría de San Juan Pablo II era la oración. ¿Cómo encontraba tiempo para orar? Sí. ¿Cómo encontraba tiempo cuando nos decían los testimonios que rezaba los 15 misterios? Yo no sé si al final terminó rezando los 20, porque él añadió 5, pero digo yo, terminaría rezando. Porque yo lo digo con honestidad, yo alcanzo a rezar 2 rosarios diarios, pero y a ver, digo, el Papa, ¿cómo encontraba tiempo para rezar? ¿Ya? Y no solo. Fíjate que eso es una de las cosas que desde el principio a mí me conmovió. Era un hombre de profunda oración. Y aquí me traen nada más y nada menos que la reliquia de San Juan Pablo II. Pues resulta que cada vez que íbamos donde él, y como yo fui elegido primero secretario general del CELAM y luego presidente, una vez al año íbamos donde el Santo Padre, la directiva, que éramos 5, y siempre nos decía, dile al secretario que cuando vengan me diga inmediatamente, porque tendremos un almuerzo. Y es algo inolvidable, porque mira, cuando uno tenía la dicha de una audiencia con el Papa, lo máximo eran 20 minutos. En la mesa con él, a veces pasamos hasta 2 horas. Y en un ambiente tan bello de compartir, de tantas cosas lindísimas, que verdaderamente es inolvidable. Pero quiero compartir algo que tú señalabas respecto a la oración. Hubo una vez que había un problema muy grave con el CELAM y yo vivía en Bogotá y entonces dije, no puedo dejarlo así. Busqué un boleto, me fui para Roma, pedí la audiencia y todavía me dijo el secretario, ¿cómo la quiere? ¿A 4 occhi? Oh, okay. Y le dije, sí. O sea, solo el Papa y este servidor. Sí. Muy bien. Y yo ahí en la salita de espera, lo oigo porque él tenía dificultad para caminar y le sonaban los zapatos así como me suenan a mí. Y entonces le dije, Santidad, mira, me dice, ven, vamos a orar para que me digas todo lo que me tienes que decir. Y entramos a su capilla y estuvimos orando al menos 20 minutos. Y después pasamos a la mesa porque era la cena y yo ni cené porque tenía que decirle todo aquello que era importante. Esto para mí es inolvidable y cada vez que nos invitaba a su mesa, siempre antes de ir al comedor,
íbamos a la capilla y hacíamos oración. Y al salir, íbamos a la capilla y hacíamos oración y después nos saludaba a cada uno. Ahora que lo miro cargando la reliquia, eminencia, creo que no está en el guión, pero lo vamos a hacer, si le parece. Que en la despedida usted nos dé la bendición con la reliquia. Claro que porque sí. Porque así la bendición de él alcanza a todos los que nos están siguiendo, nos están viendo. Ciertamente, y a todas las familias y a toda Honduras, para que por intercesión de este gran santo que amó nuestro país, pues podamos librarnos de todas esas pandemias que nos están asolando verdaderamente. Una de las cosas que llama la atención viendo la vida de San Juan Pablo II, lo testimonio yo desde aquí, desde la realidad nuestra. Cuando vino en el 83, ¿cuántos seminaristas eran hondureños? Empezando por ahí. En el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa había muchos que eran de Guatemala, que de hecho eran la mayoría en un cierto momento, y eran muy pocos. Eran 14 seminaristas de Honduras, y de la arquidiócesis solo 2. Y a los 2 les tuve que decir que se retiraran porque no tenían motivaciones para ser sacerdotes. Pues imagínese usted. Y ahora, gracias a Dios, y hay que decirlo, al impulso de él, leía yo precisamente en la carta que ha mandado el presidente del CELAN en estos días, hablando de los 100 años de San Juan Pablo II, el cambio. Habían 8,000 y tantos seminaristas cuando él fue nombrado, cuando fue elegido papa, y cuando él muere, 22,000. O sea, realmente el crecimiento vocacional a partir de su testimonio. Y tenemos el testimonio del padre Henry Asterio, que es encargado de la pastoral vocacional, de hecho, también allá en San Pedro Sula, pues el llamado siempre, como dice, con mucho ánimo para servir, y su vocación nació en una jornada mundial de la juventud, como tantas otras. Hay muchísimos testimonios de esto, pero vamos a ver el testimonio del querido padre Henry Asterio. Hola, ¿qué tal, hermanos? Soy el padre Henry Rodríguez de la diócesis de San Pedro Sula, y para este especial me han pedido que pueda compartir con ustedes mi experiencia con Juan Pablo II. Yo creo que lo puedo yo resumir en 3 momentos. El primero, la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000 en Roma, en Tor Vergata. Estábamos en la explanada de esta universidad reunidos más de 2 millones de jóvenes. La invitación de un papa anciano, de un papa enfermo, estaba ya ciertamente tocado por el Parkinson, pero el verle levantar las manos, cantar el himno Emmanuel, la invitación de creerle a Cristo, de seguir a Cristo, de ver a Cristo, creo que caló en muchos de nosotros, tanto que de esa jornada hoy somos 4 sacerdotes para Honduras: el padre Adolfo Juárez de la diócesis de Juticalpa, el padre Juan Martínez de la arquidiócesis de Tegucigalpa y el padre Luis Carrasco y su servidor aquí en la diócesis de San Pedro Sula. Un segundo momento, y se une al tercero, puedo yo identificarlo en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2016 en Cracovia. Visitar el santuario de Juan Pablo II, este santuario de piedra blanca y por dentro adornado por mosaicos hermosos, vocacionales, que fue verdaderamente un regalo de Dios. Pero lo más impactante para mí fue ver la reliquia que se guarda dentro de este santuario, que no es otra cosa que la sotana blanca que utilizó aquel 13 de mayo cuando fue herido por una bala en aquel atentado que le hizo Ali Aka. Y ver esa sotana blanca manchada por el frente y por el reverso de sangre, realmente que uno entiende lo que significa el martirio y dar la vida por el evangelio y dar la vida por la verdad. Juan Pablo II verdaderamente dio la vida, y ver esta sotana empapada de la sangre de un papa, de un hombre que entregó la vida por el evangelio, pues me hizo darme cuenta el calibre de santo que el Señor nos dio la oportunidad de tener como pastor para nuestra iglesia. Y por último, podría también compartir con ustedes una experiencia muy bonita que tuve con la familia que nos hospedó en la zona de Makut Poladansky, que era donde estábamos hospedados los hondureños en esta jornada. Por gracia de Dios, mi mamá compartió con nosotros esta jornada, y al final de todas las actividades, la dueña de casa que nos hospedaba me pidió que invitara a mi mamá para un desayuno, y me dijo: he guardado para tu mamá un tesoro. Y verdaderamente que lo era. Alina Sidek, que era nuestra mamá en Cracovia,
cuando habíamos terminado de desayunar, sacó un álbum con muchas fotografías. Y resulta que ella era hija de un par de estudiantes que en su época eran parte del grupo de Karol Wojtyła cuando era arzobispo de Cracovia, y con los que compartía su afición por el senderismo, por remar en kayak, por celebrar misas a las orillas del río. Y ella era precisamente hija de una pareja de aquellos jóvenes que compartían con el Papa sus aficiones humanas, deportivas, por todos conocidas. Y bueno, tener de primera mano el testimonio de una mujer para quien Juan Pablo II no era solamente el Santo Padre, no era solamente un santo, sino que era el tío Karol, fue verdaderamente un regalo de Dios. Y allí, pues ni Alina hablaba español, ni tampoco inglés, y mi mamá y yo no hablábamos polaco, así que lo que fluyó en aquella reunión fue el lenguaje del amor, el lenguaje de sentirnos hijos de la iglesia y el lenguaje de la gratitud, de sentirnos unidos también por la admiración y la devoción a un hombre que supo vivir su vida según el estilo de Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, pues sí, es que el lenguaje del amor, tal vez no entiende mucho polaco ni mucho castellano, pero el lenguaje del amor, y San Juan Pablo II lo hablaba perfectamente y lo conjugaba de la mejor manera posible. Lamentablemente, aunque quisiéramos seguir hablando aquí, pero tenemos que irnos a una pausa comercial, porque si no van a decir que solo nosotros estuvimos aquí con la guitarra agarrada. Entonces, ya volvemos, vamos a una pausa comercial. Ahora vencido. El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Llegamos a ustedes gracias a nuestros sponsores. Jabón de tocador DK12, el balance perfecto que elimina virus y bacterias. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Útiles de Honduras, los útiles más útiles. Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica. Claro, claro que sí. RAP, construyendo tu futuro. Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. Jabón antibacterial Olimpo, combate el virus y bacterias a manos limpias. Separados por la distancia, unidos por la fe. La Curazao, para vivir mejor. Da Vivienda, abra su cuenta móvil en minutos desde la app Da Vivienda Honduras. Bendito seas, mensajero del amor. Bendito seas, misionero de la paz. Bendito seas, emisario de la luz de Jesús. Bendito seas, mensajero del amor. Bendito seas, misionero de la paz. Bendito seas, emisario de la luz de Jesús. Llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Jabón de tocador DK12, el balance perfecto que elimina virus y bacterias. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Útiles de Honduras, los útiles más útiles. Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica. Claro, claro que sí. RAP, construyendo tu futuro. Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. Jabón antibacterial Olimpo, combate el virus y bacterias a manos limpias. Separados por la distancia, unidos por la fe.
La Curazao, para vivir mejor. Da Vivienda, abra su cuenta móvil en minutos desde la app Da Vivienda Honduras. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. Hoy visitas nuestro hogar en un gesto de hermandad, de profunda cristiandad. Bien, continuamos en este especial en los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Eminencia, entrémosle al tema delicado del asunto, la venida de San Juan Pablo II a Honduras, porque sin duda usted tiene la experiencia siendo pues el obispo más joven en ese momento, sin duda. No sé si ahora lo es, pero ¿cómo estuvo la preparación? Y más aún, Eminencia, le pregunto esto porque, bueno, nuestros muchachos de eso no tienen ni la más mínima idea, pero lo que significó el paso Costa Rica, Nicaragua, lo doloroso que fue para él esa celebración ahí con el control sandinista y luego el compromiso que teníamos en Honduras de hacerlo sentir bienvenido. Efectivamente. Bueno, yo era el Benjamín de los obispos y me encargaron la preparación de la visita. Fue muy difícil porque no tuvimos demasiado tiempo, apenas un mes. En fin, eran tiempos, ustedes saben, la situación de Nicaragua, la situación de El Salvador, la situación de Guatemala, con movimientos guerrilleros, mucha violencia, mucha muerte, mucho peligro, y sobre todo por la situación política, porque en el gobierno sandinista había 3 sacerdotes como ministros, a los cuales se les había pedido que no podían combinar las dos cosas. Y tristemente, pues, no se definía si se iba a llevar a cabo o no. Pero finalmente el Papa dijo, yo voy. Y entonces empezamos, se trabajó mucho. Acuérdense que nada de esa infraestructura que estaba aquí existía. Tuvimos mucha colaboración del presidente Suazo Córdoba, que en paz descanse y que verdaderamente puso a disposición los recursos, que no eran muchos los que teníamos. Acuérdense, no existía nada del acto de en medio y todo. En fin, hay muchas anécdotas que podría yo hablar mucho tiempo con eso. Pero logramos llegar. El señor nuncio, Monseñor Andrea Cordero Lanza de Montezemolo, que también ya goza de Dios. Él era arquitecto y nos ayudó a diseñar el altar, todo, la tarima, etcétera. Había que preparar un coro. Tony Sierra, gran compositor y gran amigo, él fue el que hizo el himno. Ya lo estaba oyendo ahora, ojalá no se pierda y que los jóvenes lo aprendan, porque tiene mucho significado. Tony no es católico y sin embargo estudió en el Colegio San Miguel, donde nos hicimos amigos, porque yo era simplemente un maestro entre la filosofía y la teología. Y entonces él me contó que estaba con ese empeño de hacer un himno, pero que no le salía. Y entonces estaba desayunando con la mamá y le dijo a la mamá, mira mamá, me falta la inspiración. Y la madre le dijo, ¿y ya oraste? Y entonces dice que él se recordó de eso y ahí mismo en una servilleta empezó a escribir el himno, que es lindo, es precioso. Pues bien, teníamos un reto muy grande, porque después de esa profanación que hicieron los sandinistas, que fue lo que más le dolió al Santo Padre, cuando él volvió a Costa Rica esa noche,
me dijo el señor arzobispo ya difunto, Monseñor Arrieta Villalobos, el Papa lloraba y dijo, han profanado la Eucaristía. En fin, se podría hablar de eso mucho tiempo. Y entonces, cuando viene aquí, el primer desafío era que los sandinistas habían prometido hacer algún desastre aquí para que quedara no solamente en evidencia el mal de allá. Bueno, la seguridad me convoca. A las 2 de la mañana yo estaba en el estadio identificando a cada uno de los sacerdotes porque tenían el miedo de que se infiltrara alguno vestido de sacerdote que iba a estar muy cerca del Santo Padre. Y ahí estuve desde las 2 de la mañana en eso. Bueno, me había ido a casa, allá al antiguo arzobispado, a las 11 de la noche. Después de que tuvimos ahí una reunión con todos los agentes de la policía, con todos los del ejército que estaban más cerca de la protección del Papa, y terminamos orando. Hicimos oración y luego pues ya a las 2 de la mañana, gracias a Dios, todo marchó estupendo. Quiero hacer una memoria especialísima del padre Carlos Nielsen, que fue un salesiano estupendo que nos formó a tantas generaciones de hondureños. Incluido yo. Y él estaba ahí. Y como uno de los palos que tenían en un techo que habían preparado se movía con el viento, se puso de pie y se quedó sosteniendo ese palo todo el tiempo de la misa. Era impresionante porque el padre Nielsen fue un hombre de profunda fe. Y bien, entonces, antes de comenzar la misa, yo pues era el coordinador de todo y estábamos en la sacristía, que ahora es la capilla del Santísimo de Suyapa, y entonces el maestro de ceremonias se llama Monseñor McGee de Irlanda, ahora ya es un obispo retirado. Entonces dispusieron la procesión de entrada y me dice el cardenal Casaroli, que era el secretario de Estado, tú has preparado la visita, ponte a la izquierda del Papa, a la derecha estará Monseñor Santos y a la izquierda tú. Yo casi me desmayo ahí de la emoción. Jamás había pensado poder concelebrar con el Santo Padre así, sin la distancia que ahora nos está pidiendo la... No eran 2 metros. La pandemia, pues... Llega el señor nuncio y me dice, no, excelencia, aquí no le toca a usted. Y le dijo el cardenal Casaroli, sí, ahí le toca, porque él ha preparado la visita. Aquí está el póster, eminencia, de la visita. Fue verdaderamente una cosa lindísima. Y este póster no se debería perder, ¿verdad? No se debería perder. Y según me han informado, tenemos el testimonio de uno de los autores de esto tan bello. Para que vea qué bonito. Tú eres el honor de nuestro pueblo, refiriéndose a la Virgen. A la Virgen, porque era lo que él dijo en su homilía. Sí. No sé si tenemos ahora el testimonio. Sí, ahora parece que lo van a poner, eminencia, para que de una sola vez también lo veamos. Vamos ahora pues y vemos este testimonio de quién estuvo detrás de la creación de este póster, que esto más bien habría que mandarlo a cuidar porque si no se nos va a perder. Adelante. El día de hoy yo quiero compartir junto con Suyapa Medios la historia de cómo fue creado el póster del Papa Juan Pablo II en su visita a Honduras. En el año de 1983, cuando se oficializó la venida del Santo Padre en el mes de marzo, y después de obtener el permiso de la Iglesia Católica, viajamos a la ciudad de Roma, específicamente al Vaticano, a una entrevista en el Observatorio Romano con el señor Arturo Mari, fotógrafo oficial del Papa. El señor Mari nos enseñó múltiples fotografías del Papa, y después de escoger la que estaba dentro de nuestro proyecto, nos dirigimos al laboratorio privado que tiene el Vaticano
para el desarrollo de todos los negativos de las fotos de las visitas del Papa a diferentes partes del mundo. Después de múltiples horas de trabajo, parece que fueron más de 36 horas de trabajo con toda una cantidad de personas ayudando en el desarrollo, se terminó de diseñar lo que se conoce como el póster oficial del Papa Juan Pablo II en su visita a Honduras en 1983. Hay muchas interioridades dentro de todo este proceso que en un momento oportuno podremos darla a conocer a todo el amable pueblo y católico de aquí de Honduras. Gracias. Muchas gracias a don Nelson, qué lindo el testimonio que nos cuenta. Evidentemente hoy todo eso, eminencia, es digital, eso ya nada de esos cuartos oscuros, digamos, para revelar ninguna de esas fotografías. Pero cuéntenos, la Santa Misa, ¿cómo fue el desarrollo? Aparte, pues, después de que usted, gracias a Dios, no se desmayó, sino que siguió celebrando. Bueno, de las Santas Eucaristías ha sido una de las más bellas. Yo me sentía que estaba en el cielo. Y ver la fe de ese hombre con el Señor en sus manos cuando consagró, y después ver toda esa profunda devoción que brotaba de su alma, es para mí algo inolvidable. Yo nunca, y eso que tuve la dicha después de concelebrar con él muchas veces en las visitas ad limina, esa es inolvidable completamente. Él estaba tenía esa característica, aunque estaba con una multitud, él sabía cómo abstraerse y estar contemplativo de Cristo. Es el mensaje que yo recibí en esa concelebración. Inolvidable. Pero no fue la única visita que le tocó preparar, eminencia, porque también para la conferencia de Santo Domingo a usted le tocó duro en el tema, era el presidente del Consejo de Asuntos Económicos del CELAN en ese momento, y esa conferencia usted una vez me dijo, si pudiéramos escribir el libro de lo que costó hacerla, bien se hace un bestseller para venderlo en serio. Perdón que estoy hablando de venta, pero no, digo, fue muy difícil también. Efectivamente, sí. No nos debemos olvidar que han sido tiempos difíciles, la década de los 80s, con toda diría yo, los problemas políticos, con todos los problemas también económicos, con tanta, diría yo, malentendimiento de la auténtica teología de la liberación. Eran momentos muy difíciles, pero que el Papa supo ser el guía verdaderamente, porque aún cuando había fuerzas que querían hacer desaparecer el CELAM, el Papa siempre nos apoyó. Y dijo, frente a la conferencia de Aparecida, que fue la última que él tuvo que aprobar, porque él la aprobó, dijo, mantengan su forma, porque algunos querían que ya no hubiese más conferencias generales del episcopado. Imagínense. Y en esa que quien estuvo fue el Papa Emérito Benedicto XVI, también recuerdo en las tomas que hacían de la inauguración, estaba usted en primera fila, entonando allá el canto, el himno pontificio, ¿no? Allá cuando entró el Papa Benedicto XVI. Papa Benedicto XVI nos decía precisamente en una entrevista, de hecho en un libro, pero que salió de una entrevista que se le hizo, explicando lo del por qué sí es legítimo llamarle Magno, por qué sí se le puede comparar con San León Magno, con San Gregorio Magno, por qué sí debemos, y yo siendo historiador digo, claro que se puede. No solo, es que el problema es que la gente piensa, eminencia, a veces que la magnitud, en este caso, se mide porque fueron tantas encíclicas, tantos viajes, tantos encuentros, y todo eso es muy cierto, pero realmente es la magnitud de la persona. Cuando uno lee los escritos del Papa, su primera encíclica, la Redentor Hominis, se da cuenta uno, hombre, cuando uno mira, nosotros no lo sabíamos en ese momento, lógico, se va uno conociendo poco a poco, pero es esa visión antropológica que él tiene tan clara, con San Juan de la Cruz, que como lo decía muy bien la cortina de inicio, y él sabe entender esto, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia. Y eso fue lo que hizo durante todo su pontificado, insistir en eso. Efectivamente, él, teólogo,
y filósofo, porque comenzó precisamente impartiendo cátedra de filosofía. Y entonces supo hacer esa síntesis perfecta que hasta el día de hoy no ha sido superada. ¿Por qué? Porque nuestro mundo tiende a una deshumanización. Y el Papa, desde su primera encíclica Redemptor Hominis, nos dijo: el hombre es el camino de la Iglesia. Y esto lo desarrolla a lo largo de sus 14 encíclicas. Pero como tú muy bien nos decías, Padre, es magno por su persona humana magna. Fue un hombre que se formó en el dolor, en el sufrimiento, en la opresión de los nazis, en ataques a su persona, porque él desde el principio era ecuménico. Y sus mejores amigos eran judíos, judíos que fueron después perseguidos y eliminados por los nazis. Y el Papa siempre firme. Cuando le tocó trabajos forzados, cuando le tocó un seminario bien difícil porque a veces tenía que estudiar solito, cuando fue ordenado en privado también por el cardenal Sapieha, en fin, tanto. Y luego su profunda amistad y admiración con el cardenal Wyszynski, que está ahora en causa de beatificación, y eso me alegra porque fue otro magno también frente al comunismo en Polonia. Imagínense que lo beatificaran junto con los papás de San Juan Pablo II. Eso sería ya un hit con base llena. Exactamente. Como decimos los fanáticos del béisbol. Claro. Y verdaderamente yo creo que esa grandeza de un hombre de Dios que supo, como nos decía el Papa Francisco esta mañana, supo estar cerca, porque él comprendió, y lo comprendió en su primera visita cuando vino a México, y vio la respuesta del pueblo mexicano, del pueblo de fe, a su visita. Dijo: este es el camino. Y allí aprendió los viajes apostólicos. El Papa viajaba no porque le gustase viajar, si eso es más bien un cansancio tremendo. Viajaba porque sabía que el pueblo no podía ir a Roma a verlo, pero él sí podía venir a que el pueblo lo viese, lo tocase. En fin, de eso se puede hacer cantidad de libros, lo que significaron esos viajes para tantísima gente. Fíjense qué bonito. Me mandan, Eminencia, a mostrar, y que es cierto, lo que fue para usted el momento en el que le nombró cardenal. Ya, porque digamos, bueno, el nombramiento de arzobispo sin duda fue también complicado, pero eso no se puede decir en cámara. Pero el nombramiento como cardenal, yo la anécdota que tengo, porque cuando decía el padre Carlomagno de que la bula en la que usted es nombrado cardenal, me acuerdo que cuando estábamos antes de su nombramiento, usted me la pasó y me dice: cuidadito, me la perdé. Y yo con aquel rollo, ¿a qué momento va a votar esta vaina? En fin, pero el tema es, ¿cómo lo trataba usted el Santo Padre? ¿Cómo le decía cuando se lo encontraba? Porque ahorita ya... Generalmente me decía, al principio, este se conoce, pero después me decía: tú eres un premio cinematográfico, porque mi nombre es Oscar. Y él decía: tú eres un premio cinematográfico. En esa foto que está ya puesta allá, Eminencia, para que la vea, del momento en el que el Santo Padre, yo me acuerdo que le pregunté a usted a la salida, ¿qué le dijo el Papa? ¿Y usted dijo? ¿Qué fue lo que...? Me tocó el hombro y me dijo: bravo, bravo. Que es una palabra, no es porque soy enojado, sino que en italiano, cuando le dicen a uno ánimo, ánimo, le dicen bravo, bravo. O cuando lo felicitan porque ha cantado una ópera, bravo, bravo. Bravísimo. Ahí me dijo el Papa esas palabras que no las olvido, y siento su mano aquí. En ese mismo consistorio fue creado también cardenal Jorge Mario Bergoglio. Cuando en el primer cónclave, evidentemente, de la elección de Benedicto XVI, que usted nos dijo el sentimiento en una entrevista que hicimos precisamente antes del cónclave, que lo platicábamos e incluso después, el sentido de orfandad, Eminencia. O sea, en el momento de que muere San Juan Pablo II, realmente el mundo perdió un papá.
Es decir, no es que lo perdimos solo los católicos, es que llama la atención en el funeral ver a George Bush, ver a Bill Clinton, o sea, ver tantas personas, ni católicos que fueran, pero interesante, fue el mundo el que sintió en ese momento la pérdida de un papá. Y usted lo sintió igualmente. Efectivamente, para mí, desde el principio le sentí como un papá. Y así me trató. Y así cuando teníamos la dicha de conversar, me recuerdo una vez, estando en una comida, le digo, Santidad, ¿y cuándo va a ir a visitar a Cuba? Me quedó viendo con esa mirada que tú señalabas y me dice, cuando el CELAM me prepare la visita. Y se la preparé. Claro. No puedo decirlo, pero fue algo extraordinario, precioso. Así el Papa nos trataba. Un día, terminando ese almuerzo, fuimos a orar y entonces al salir él nos saludaba y le digo, Santidad, por favor, mañana recuérdeme en la Santa Eucaristía porque cumplo 11 años de obispo. Y me dice, ¿y de edad? Otros 11. Siempre tenía ese tipo de cercanía. Cuando él murió, yo lo lloré, como lloré a mi padre cuando murió. Sí, sin duda. Esa visita a Cuba, recuerdo escucharlo a usted hablar tanto de ella. El hecho del eslogan, digamos, que se utilizó, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y eso, el rostro de Fidel Castro, cuando se fue el avión, cuando salió de La Habana, realmente fue era un poema, digamos. Y usted, que tuvo la ocasión de encontrarse también con Fidel Castro, no solo en esa ocasión para preparar la visita, sino en otras. Yo recuerdo que usted nos decía en una anécdota, terminada, ¿fue la Centésimos Annus la que él había leído y la había subrayado? No, fue la Eclesia en América. Eclesia en América, ok, sí. El documento posinodal del Sínodo de América. Pero te cuento esto. Cuando el Papa se despidió de nosotros en Cuba, nos dijo, y especialmente a los obispos de Cuba, no se olviden que Fidel tiene alma. Esa fue la última palabra que le dijo a los obispos cubanos. Y yo sé que lo tomaron en serio y, en fin, en la misericordia de Dios, tantas cosas bellas que el Señor hace en los corazones. Yo vi la devoción con que Fidel Castro siguió esa misa del Papa, que a mí me hizo problema, porque ha sido la misa más difícil para estar atento, porque estaba muy distraído. En primer lugar, a mi espalda tenía un coro de 500 voces y una orquesta sinfónica, con una misa que es de las mejores que yo he oído, porque es compuesta en Cuba con ritmos cubanos, hasta el cha-cha-cha salió ahí en el Santus. Y claro, a mí que me encanta la música, pues aquello era para mí música del cielo. Pero a mano izquierda, abajo, yo veía a Fidel Castro, que estaba con un misal, siguiendo la misa. Y a veces la ministro de Asuntos Religiosos le quería hablar y él le hacía así, como diciendo, no me distraigas, porque sí lo vi con devoción. Todo eso llega al corazón de Dios, ciertamente. Eminencia, fueron 26 viajes los que hizo a América, 26 viajes. En el corazón del Papa, aquello a nosotros nos suena un poco el continente de la esperanza. A usted que tanto bromeamos con lo que significa la esperanza como virtud, pero eso no es un eslogan dicho del Santo Padre. O sea, realmente lo sentía así. Lo sentía profundamente porque llegó a amar nuestros pueblos. Y sabes, precisamente porque nuestros pueblos son profundamente marianos. Y él es céntrico en su vida desde el principio. Cuando muere su madre, él tenía apenas 9 años. 9 años. Y yo creo que no lo vio hacer la primera comunión. No sé si lo vio hacer la primera comunión. Creo que no, porque creo que la hizo a los 10 años. Sí, tengo la impresión. Sí, yo creo eso. Y entonces el Papa se aferró a la Virgen y fue mariano desde el primer día de su vida, creo yo, hasta que entregó su alma al Señor.
Nuestra Señora de Czestochowa, tú te recuerdas, en su capilla privada, estaba allí presidiendo la capilla y pasaba horas y horas orando. Eso para mí fue otra de las grandes enseñanzas que aprendí. El Santo Padre, antes de celebrar la Santa Eucaristía, estaba orando y después de celebrarla, estaba orando. Y lo lindo, Eminencia, pensar tantos signos, ¿no? Vamos, el solo hecho, él decidió que en el momento de su elección como pontífice, el totus tuus, nos marcó a todos, y sobre todo cuando nos explicaron, el todo tuyo, soy de ti, María, soy todo tuyo. Y luego el otro gesto que parece una cosa extraña, para la gente que no comprende esto, en la Plaza San Pedro, usted puede tener todas las estatuas habidas y por haber, todas las imágenes habidas y por haber, y no había una imagen de la Virgen. No había una imagen de la Virgen. Sí. Y él decidió poner esa imagen de la Virgen, y a mí siempre me llamó la atención, porque donde está colocada es exactamente donde uno tiene que voltear a ver, digamos, por donde sale la fumata, porque está al lado, pues. Y entonces uno, si usted va a voltear a ver, a esperar a que salga el bendito humo blanco y aquello de la elección de un nuevo romano pontífice, pero usted tiene que ver a la Virgen forzosamente. Y entonces, bueno, casi como... Y el hecho de que él... A mí me llamó también mucho la atención. Cuando se puso ese mosaico, porque es un mosaico realmente, uno dice, bueno, ¿y qué Virgen van a poner aquí? Porque vamos, podían haber puesto las Salus Populi Romani, porque estamos en Roma, pero la que quiso poner fue Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia. Y claro, bueno, ya ve, hasta esos signos, y él específicamente pidió que se colocase ahí. Entonces, no sé si él estaba pensando en esa perspectiva, insisto, en esa visión en el momento de la elección de un romano pontífice, pero tanto que enseña eso. El Papa fue un hombre de iglesia. Fue un hombre que amó la iglesia y que le costó la iglesia. Ah, vaya así, ¿no? Usted piensa, Eminencia, de la eclesiología de San Juan Pablo II, ¿qué fue lo que piensa usted que más subrayó? Porque él trabajaba mucho el tema de la colegialidad, evidentemente, que es tan complicado a veces y es tan difícil, pero también le debemos tanto el apoyo a los movimientos apostólicos, al valor de la familia, al papel de los laicos. O sea, la Christi Fidelis Laici no pierde, la Familiaris Consortio no pierde su actualidad. O sea, usted la vuelve a leer y usted dice, hombre, si esto está hablando de una realidad nuestra, de hoy. Ese papel de él, cuando miramos al Papa Francisco, con su cercanía, yo me reía, perdón, Eminencia, y ojalá que no vaya a llegar nunca esto a oídos de él, pero cuando él dice que el Papa San Juan Pablo II oraba, era cercano y luchaba por la justicia en base a la misericordia, digo yo, bueno, estar hablando de él también, pues. O sea, está hablando de él. Ciertamente, sí es criatura de él. Claro. Es criatura de él, se formó precisamente en toda esta profundidad de un santo que guió la iglesia. Y fíjate, hoy quería compartir, ya que tú haces alusión al magisterio, muchos decían, el Papa Juan Pablo es tradicionalista en la eclesiología y es muy avanzado en la doctrina social. Vea. Y fíjate que, bueno, es que no lo conocieron, porque el Papa Juan Pablo II es el hombre del Concilio Vaticano II y es aquel que dedicó toda su vida a que el concilio se pudiese aplicar. Todos recordamos las dificultades que encontró San Pablo VI para poder aplicar el concilio y cómo le costó lágrimas y le costó sangre. Pero cuando llega Juan Pablo II dice, señores, la bandera se llama Vaticano II. Tuve ocasión, precisamente en tiempos del Sínodo de América, el Papa tenía la tradición de invitar a comer a los obispos miembros del sínodo por grupos. Y entonces me tocó con el grupo de América Central. Y quiso que a su lado estuviese Monseñor Román Arrieta Villalobos, arzobispo de San José, Costa Rica, y al otro lado, Monseñor Marcos McGrath, que era el arzobispo de Panamá. ¿Por qué? Eran los únicos 3 sobrevivientes de Vaticano II que estábamos en el año 1997. Y entonces los 3 trabajaron, pero más, Marcos McGrath y él
trabajaron en la Gaudium et Spes. Okay. Podemos decir que el Papa Juan Pablo II o que el cardenal Karol Wojtyła es uno de los grandes autores de la Gaudium et Spes. Ahorita que usted que dice, hablando de anécdotas y de situaciones del Vaticano II, respecto al asunto de camomila y boutillia, usted puede contarnos esa historia, eminencia. Es que el Santo Padre tenía un sentido del humor, permítame decirlo, yo no sé si suenará golpeado, pero casi latino. O sea, era muy latino en la manera como él bromeaba. Bueno, pues sí, él tenía un sentido de humor que mucha gente jamás lo percibió. Resulta que en el cónclave que elige a Juan Pablo II, se oía mucho la voz Wojtyła, Wojtyła, Wojtyła. Y uno de los señores cardenales de Centroamérica, uy, ya dije. Ya digo porque era el único. Era el único. Era el único. Se voltea con un vozarrón que tenía el cardenal Mario Casariego, arzobispo de Guatemala, y le dice a su vecino, ¿qué cuesta botella? Sin darse cuenta que Wojtyła estaba detrás de él. Y entonces le dice, io non sono bottiglia, ma lei è camomila. Camomila quiere decir manzanilla. Dios mío, ¿y de dónde sale todo eso? Resulta que después me lo refirió el cardenal Casariego. Él, como obispo auxiliar de Guatemala, estaba con Monseñor Mariano Rosselli Arellano, que era el arzobispo. Y entonces, un minuto antes de que terminara la sesión, salía corriendo al bar, que había dos bares en el concilio. Un bar en Italia no es como aquí, que es una cantina para chupar. No. Ahí había café, había té, había refrescos. Y entonces él llegaba y pedía 2 camomilas, 2 manzanillas. Y por eso le decían de apodo camomila. Entonces el Papa, io non sono bottiglia, ma lei è camomila. Y después resulta que lo eligen de Papa. Y entonces el cardenal Casariego le mandó una cajita, él averiguó el vino que más le gustaba al cardenal Wojtyła y le mandó una cajita con las botellas y con unos sobrecitos de camomila. Así el Santo Padre entendió de dónde venía ese regalo. Imagínese. Eminencia, si tocase también en algún momento, usted siendo experto en moral, siendo maestro de moral, y este jueves le toca volver al campo de batalla, la moral de San Juan Pablo II, porque uno de los elementos que todos nosotros subrayamos con respecto a él, por ejemplo, es el tema de la teología del cuerpo. Sí. Ya la Evangelium Vitae, es decir, bueno, hay un montón de por dónde irse, ¿no? Pero si a usted, siendo profesor de moral, le tocase explicarle a alumnos, que le toca, pues, pero digo, ¿qué centralidad encontraría usted en la moral de él? Bueno, es precisamente la antropología cristiana. El ser humano como camino de la iglesia, como camino de la evangelización, es un ser humano corporal, es un ser humano sexuado, es un ser humano llamado, como lo vimos ahí, al amor. Y por consiguiente, ahí encuentra el núcleo de la teología moral. La teología moral de Juan Pablo II no es una teología casuística, no es una teología diría yo, de preceptos, de pecados y de virtudes. No, es una teología moral global, que desde la palabra de Dios se entiende que la vida del ser humano es un camino, es una vocación, es una llamada, y entonces se puede caminar de una manera digna de esa llamada o se puede caminar indignamente. La vida mía, la vida de todo cristiano no es adaptarse a una ley rígida, farisaica, no, es responder a la vocación, al amor que cada uno de nosotros tiene.
Y eso sí, tengo que decirte que la moral social progresó enormemente, lo que se había logrado muy poco en los pontificados anteriores. Tenemos claro a León XIII con la Rerum Novarum, después el Papa Pío XI también con Quadragésimo Anno. Después tenemos a Pío XII que no hizo ninguna encíclica social, pero todos sus discursos son de un alto contenido social. Pablo VI, que le toca el concilio, pero tiene Octogésima Adveniens. En cambio... Y la Popular Progreso. Claro, que es indiscutible, es básica. Pero tenemos a Juan Pablo II que comienza cuando dice... La moral, la doctrina social de la Iglesia es pertenencia de la teología moral, ahí en Solicitudo Rei Socialis. Pero antes había hecho Laborem Exercens, que es la encíclica sobre el trabajo humano, donde redime todo el trabajo del movimiento sindical, que ahora lamentablemente está muy decaído, y luego... Centésimus Agnus, que es como el broche de oro, ¿verdad?, para toda su enseñanza, la moral social. Eminencia, ya prácticamente estamos llegando al final porque toca también dentro, les cuento para que lo sepan, terminada nuestra transmisión de este especial que hemos querido hacer por los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II, pues se tendrá la Santa Eucaristía desde la Basílica, en la que precisamente se ofrecerá la Santa Misa pidiéndole al Santo Padre su intercesión para el cese de esta pandemia, sin duda, y también pidiendo porque se cumpla todo lo que él soñaba con respecto a la Iglesia, con respecto al mundo. Eminencia, el Santo Padre, usted lo señalaba muy bien, todo su sufrimiento, todo lo que le tocó vivir por la Guerra Fría, por lo que no fue tan fría, ¿verdad? Fue bastante calentita por varias situaciones aquí mismo en Centroamérica. Pero mucha gente dice eso, que fue San Juan Pablo II el que contribuyó a la caída del muro de Berlín, que fue el que contribuyó a que desapareciera la cortina de hierro. Pero me quedé con esa idea por lo que decía de la Centésimus Annus, ¿no? Porque fue escrita precisamente 2 años después de la caída del muro de Berlín. Y entonces quedaba esa sensación, ¿no? Como el capitalismo triunfó. Pero San Juan Pablo II era muy duro frente a esa visión economicista, esa visión, esa ideología incluso del pensamiento único, vista la economía como absoluta, ¿ya? Y eso también hay que decirlo porque lo seguimos viendo lamentablemente. El Santo Padre, San Juan Pablo II, perdón, era muy duro frente a la corrupción, muy duro frente a las injusticias que atentan contra la dignidad de la persona humana. Y usted lo vivió de primera mano también. Pues. Y te voy a compartir algo que me lo dijo personalmente. Cuando comentábamos precisamente esa encíclica, Centésimus Agnus, me dice, y vas a ver que el materialismo del capitalismo es peor que el materialismo de los marxistas. Así me lo dijo. Y pasados, imagínate, Centésimus Agnus es en 1991. Bueno, 91, sí, 91. ¿Cuántos años han pasado? 29 años. Y uno puede tocar con la mano ese materialismo que quiere eliminar a Dios. Tanta gente que vive solo para las cosas, vive solo para el dinero, que no le interesa, que ha marginado a Dios. Uno de los dolores que llevó muy fuerte en su corazón San Juan Pablo II es que como Europa, que nació por el cristianismo, se rehusó a poner el cristianismo en la Constitución Europea. Ahí está demostrado ese materialismo que sigue avanzando. Y ojalá que ahora esta pandemia haga reflexionar al mundo. Las cosas materiales ahí se quedan, el dinero ahí se queda. La hija de aquel gerente del Banco Santander en Portugal dice, mi padre murió del coronavirus, murió sin nada, el dinero se quedó en la casa. Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad y el materialismo sigue avanzando. Ojalá que Honduras, con esta pandemia,
con el ejemplo de San Juan Pablo II, entendamos que sin Dios no podemos llegar a ninguna parte, pero que para tener la bendición de Dios necesitamos cumplir su santa ley. Ya lo dijo el Señor en el Evangelio de ayer: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Pensaba, Eminencia, escuchándolo hablar esto último, mucha gente habla de la venida a Tegucigalpa del Santo Padre, pero el Papa San Juan Pablo II también fue a San Pedro Sula, pues. Y en San Pedro Sula, aunque no salió del aeropuerto, pero dejó también un documento muy lindo para los trabajadores. Y ese documento muy pocas veces volvemos sobre él. Y ahí él dejó bien plasmado también precisamente el tema de las injusticias. Y fue precisamente una cosa preciosa porque fue dedicado a los delegados de la palabra de Dios. Fíjate que se hizo, claro, no había tiempo para que se quedara mucho tiempo él aquí. Y entonces se hizo un paisaje, el escenario de atrás era un paisaje tropical, con palmeras y todo, y la música preciosa. Y entonces el cardenal Martínez Somalo, que en ese tiempo era el sustituto de Secretaría de Estado, al ver aquello me dice: qué linda es Honduras, qué linda es Honduras. Y eso se lo llevó el Papa en su corazón. Y ese discurso es programático y es un discurso que no ha perdido actualidad y que debemos darle nueva vida, sobre todo a los delegados de la palabra, porque el Papa quiso precisamente hablarle a todos los delegados de la palabra en toda Centroamérica en San Pedro Sula. El inolvidable Monseñor Jaime Brufau, que era el obispo en ese tiempo, cómo trabajó para esos momentos tan preciosos. Y una cosa linda que tal vez pocos saben, vino una delegación de la iglesia morava, que es muy fuerte, en la Mosquitia nicaragüense y la Mosquitia hondureña, a pedir permiso para poder participar en esa celebración. Y claro que se lo dimos, y ahí estuvo con nosotros esa delegación muy bella. Bien, habría tanto que hablar. Ahorita me abre el señor cardenal otra perspectiva, que es el tema del ecumenismo en San Juan Pablo II, que Pablo VI también lo inauguró, y siendo el primer papa en el Consejo Mundial de las Iglesias, pero que continuó San Juan Pablo II claramente, la Utunum, sin tantos gestos de parte de él. El solo hecho, pensaba, la única epístola encíclica que él tiene, que fue sobre los pueblos eslavos, en el momento en el que nombra a San Cirilo y a San Metodio, también copatronos de Europa, junto con Santa Benedicta de la Cruz, que es Santa Distain. O sea, es una cosa, realmente es que San Juan Pablo II no da para que nos quedemos solamente con unos cuantos minutos. De hecho, antes de que se me olvide, este especial lo van a retransmitir a las 9 de la noche, porque hay algunos que ya se unieron un poquito tarde y están preguntando ¿y dónde lo podemos volver a ver? Esto mismo que hemos dialogado con el señor cardenal lo pueden ver a partir de las 9 de la noche aquí mismo. Y la misa que les decía que va a ser al final, después de que le pidamos al señor cardenal que nos dé la bendición con la reliquia de San Juan Pablo II, es la misa que el Santo Padre tuvo hoy a las 7 de la mañana en Roma, ahí junto a la tumba de San Juan Pablo II, a donde está él sepultado, ahí en la Basílica Vaticana. Entonces esa es la misa de las 7 de la mañana, que eran las 11 de la noche, hora nuestra. Entonces esa es la que se va a retransmitir ahora también para que la puedan seguir. Eminencia, queda poco tiempo, ya nos quedan 2 minutos antes de pedirle que nos dé la bendición. ¿Cómo quiere usted despedir este especial? ¿Qué quiere usted decirle a la gente con respecto a San Juan Pablo II? Solo son 2 minutos, Eminencia. Bueno, en primer lugar, que no lo olvidemos jamás. En segundo lugar, que interceda por nosotros para que Honduras salga de esta situación tan difícil en que estamos. Y él nos decía, y lo demostró con su fe, que para Dios nada hay imposible. Así como para él, que parecía imposible que terminara el comunismo en su tierra linda de Polonia, así Honduras puede salir de esta situación de postración moral, de postración económica, de postración también religiosa y política. Honduras puede salir de esto y San Juan Pablo II puede ser un ejemplo.
He visto aquí rápidamente algunos testimonios. Ojalá no los dejen. Pueden ponerlos aunque pase el tiempo, porque estaba viendo la imagen de don Delmer Urbizo, a quien aprecio mucho y que fue el delegado del gobierno junto con el embajador Iván Romero Martínez para preparar la visita del Papa. Ojalá ellos puedan también dar su testimonio, como lo hizo el artista que preparó el póster. Igualmente nos decía la producción que el hijo de don Delmer, el pequeñito, fue el que recibió al Papa, fue el que en el momento en que le bajó del avión fue el que lo recibió al pie del avión. Pónganlo, sí, de todas maneras. Hay tiempo, después los pueden poner, pero vale la pena que no pierdan esos testimonios que son de primera mano. Bueno, dicen eminencia que van a poner a don Delmer para que veamos su testimonio. Vamos, escuchemos lo que vale la pena leer el coordinador de parte del gobierno en esa visita. Soy Delmer Urbizo Pantin, que tuve la oportunidad de ser el coordinador general de la visita de su santidad Juan Pablo II en Honduras. Fue una experiencia gratísima, inolvidable, que tuve en esa oportunidad y todo el pueblo hondureño en general. Fue excepcional esa visita porque logramos reunir centenares de niños en el aeropuerto de Toncontín para saludar a su santidad. En esa oportunidad, Lizy Flores y mi hijo Delmer tuvieron la oportunidad también de entregarle un ramo de flores. Lo que sucedió fue excepcional. En el santuario, en la Basílica de Suyapa, se congregaron cerca de 500,000 personas, y en San Pedro Sula, en el aeropuerto Villa Morales, se congregaron también 250,000 personas. Hay una anécdota que quiero relatar, que cuando el presidente Suazo Córdoba despidió a su santidad, él se encaminó al aeropuerto y todo el mundo volcado para ver a su santidad. Yo le anuncié al presidente que tenía listo el jet para volar a San Pedro Sula y volver a recibir al Papa en San Pedro Sula. Logramos retrasar un poco el vuelo del avión que transportaba a su santidad y nos dirigimos a San Pedro Sula, y la sorpresa del Papa fue encontrar al presidente Suazo Córdoba en el aeropuerto. Yo acompañé a su santidad desde las 9:15 de la mañana, excepción hecha del almuerzo que tuvo en la Nunciatura Apostólica, y lo acompañé el resto de la tarde hasta en San Pedro Sula. La algarabía de la gente en San Pedro Sula, que se construyó un santuario especial, fue extraordinario. A mí me tocó hondamente la presencia de su santidad. Hizo cambiar mi vida, hizo cambiar mis propósitos y mis aspiraciones. Esa impresión que tuve fue algo enervante, algo extraordinario que me ha marcado para toda la vida. Es importante señalar que su santidad le confesó al señor nuncio apostólico, señor de Montezémola, de que en Honduras había recibido más cariño que las otras visitas que había realizado en el Istmo Centroamericano. Reitero de que esa oportunidad que tuve
de recibir a su santidad, es algo que no voy a olvidar nunca. Algo que ya me ha llenado mi alma, mi espíritu y mi vida. Qué lindo. El hijo. Muy bien. Ya ven ustedes el testimonio de don Delmer que nos contaba, pues si estuvo de primera mano. Eminencia, si usted y yo nos acabamos de enterar de cosas que ni idea teníamos. Así es. ¿Ya? Así es. Pero verdaderamente, pues, estas son cosas que no se deben perder, porque denotan la personalidad de este Santo Padre. Y me alegro que haya sido Lizzy Flores, que estaba tan niñita, que haya recibido y entregado esas flores al Santo Padre, junto con el hijo de don Delmer. Fueron momentos inolvidables que verdaderamente quedan en la historia de Honduras para que verdaderamente Honduras se convierta y no vivamos en esa desorientación moral y también social, sino para que podamos verdaderamente superar esta pandemia y recobrar la verdadera dimensión cristiana, que no son superficialidades ni palabrerías vacías. El que es verdaderamente cristiano vive como cristiano. Así nos dijo San Pedro en este tiempo de Pascua. El que dice que lo ama debe vivir como él vivió, lo dijo San Juan también. Vivir como él vivió. Si Honduras dice que es cristiana, tiene que vivir como un pueblo cristiano, no como un pueblo pagano, metido en violencia y en todos estos problemas que tenemos. Eminencia, el tiempo pues ya nos piden de la producción que vayamos cerrando el programa. Si usted nos hace la caridad, Eminencia, de darnos la bendición con la reliquia de San Juan Pablo II para concluir. Con mucho gusto. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a través de esta transmisión, de este programa especial que hemos querido hacer para conmemorar los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Tomemos ejemplo de lo que ha significado para él. Él lo decía precisamente en la Novo Milenio in Eunte, en ese documento magno que también escribió terminado el jubileo del año 2000, para el inicio del tercer milenio. Pues hombre, es la santidad el camino que lleva a la verdadera evangelización. Son los santos los que nos ayudan a ser los primeros misioneros. Honduras debe aspirar a la santidad, debe aspirar a que la palabra de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Ya lo decía el señor cardenal, que quien dice que ama a Dios tiene que vivir como Él vivió. Eso es lo que deseamos para nuestra Honduras, que crezca una de las palabras preferidas de San Juan Pablo II entre nosotros, solidaridad, que haya solidaridad para que este pueblo cambie. Que Dios los bendiga a todos. Con su permiso. Bendito sea